¿Qué tal, muchachos? Os saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video del área de la química, específicamente para platicarles sobre la nomenclatura de ácidos carboxílicos. En este video voy a abordar bastantes conceptos, bastantes tipos de problema que pueden presentarse en alguno de tus exámenes, en alguno de tus ejercicios que tienes que hacer de tarea. Y considero que es una explicación muy completa. A lo mejor si me es un poco largo el video, no quiere decir que pase un video de 1 hora. De hecho, tú ya ahorita al estar viendo el video sabrás cuánto tiempo te está tomando. Pero si tarda, lo que tarda es porque, repito, vamos a abordar completamente el tema de ácidos carboxílicos. También te comento que para poder agarrarle el hilo a todas las ideas que traigo en este video, tú deberías tener conceptos básicos de química orgánica. Es decir, este video no debe ser el primero que tú veas a la hora de estudiar nomenclatura, porque deberías tener conceptos previos de alcanos, de alquenos, cómo se forman los nombres, por ejemplo, cómo surgen los prefijos, y una serie de conceptos básicos que deberías tener en cuenta antes de ver este video. Bien, bueno, ahora sí, empecemos a trabajar. Dice acá, los ácidos carboxílicos como tema, y dice acá que la combinación de un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo en el mismo átomo de carbono se denomina grupo carboxilo. Esto es parte de lo que yo mencionaba antes. Si tú no sabes qué es un grupo carbonilo, si no sabes qué es un grupo hidroxilo, pues a lo mejor se te va a dificultar un poco, repito, este video. Entonces, si yo combino un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo en el mismo átomo de carbono, se va a denominar grupo carboxilo. Por lo tanto, el grupo carboxilo es la combinación del grupo carbonilo y el grupo hidroxilo en el mismo átomo de carbono. Los compuestos que contienen el grupo carboxilo y tienen carácter ácido se denominan ácidos carboxílicos. Esa sería una primera definición, un pequeño primer concepto que deberías tener sobre los ácidos carboxílicos. También deberías saber que los ácidos carboxílicos se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, aquí te traigo una imagen donde puedes ver una hormiga. Una de las primeras sustancias orgánicas que se fueron descubriendo, digamos que las sintetizamos como humanos a partir del ácido que tiene las hormigas. En este caso, la hormiga recibe el nombre de fórmica, y el ácido fórmico proviene pues de la hormiga, ¿de acuerdo? También tenemos el ácido acético, que se hizo del vinagre, y los frutos cítricos tenemos el ácido cítrico. En la mantequilla podemos encontrar el ácido graso, el ácido butírico, y en la leche, por ejemplo, podemos encontrar el ácido láctico, ¿de acuerdo? Entonces, en la naturaleza abundan los ácidos carboxílicos y por ello es importante que tú conozcas su nomenclatura. Empezamos con la explicación de qué es un ácido carboxílico, que es un grupo carboxilo. Ya habíamos dicho que el grupo carboxilo era la unión de un grupo carbonilo junto a un grupo hidroxilo. Para los que ya más o menos tienen una idea, aquí les presento el COOH. El COOH es el grupo carboxilo, es decir, el COOH, doble O, es el grupo carboxilo y está pintadito aquí de rojo. Esta R, como debes tú ya saber, es un radical y puede ser un metil, un etil, un propil, puede ser incluso un grupo arilo, como un benceno, etc. Y aquí tenemos otra manera de representar el grupo carboxilo, donde tenemos aquí, ahora sí, aquí se expresa muy bien lo que es el carbonilo, es el carbono con doble enlace con una O, el carbonilo, y aquí tenemos un hidroxilo. Recuerda que la definición que vimos al principio decía que si combinamos un carbonilo y un hidroxilo en un carbono, ahí tenemos el grupo carboxilo. Entonces, esta es la manera en que se ve desarrollada, es decir, se ve en forma abierta el grupo COOH. También podríamos verlo desde el punto de vista un poquito más abierto. Fíjate cómo aquí enlazamos este carbono, el primero, está enlazado a un oxígeno, pero también está enlazado al otro oxígeno, y este oxígeno está enlazado a un hidrógeno. Así se vería, digamos, o es otra manera de ver el grupo carboxilo, una manera un poquito más abierta con respecto a esta. También se podría analizar desde el punto de vista de la notación línea-ángulo. En línea-ángulo no se suelen escribir los carbonos. Los carbonos se suelen representar con, pues en este caso, dobleces o puntas, como por ejemplo aquí hay un doblez, se forma un ángulo, y aquí tenemos a un carbono.
Aquí digamos que está representado el carbono carboxílico, donde tenemos enlazado con un doble enlace al oxígeno y aquí al OH. Bueno, una vez que ya te diste cuenta cómo está formado el grupo carboxilo, todas las sustancias o todas las estructuras químicas que posean grupos carboxilo van a ser considerados ácidos carboxílicos. En este caso aquí tengo un carboxilo, 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 carboxilo. Aquí de hecho tengo dos carboxilos. Acá ya aparece otra vez el carboxilo, carboxilo, carboxilo. Bueno, vamos a empezar con la nomenclatura de los ácidos carboxílicos simples. Los ácidos carboxílicos simples son aquellos que poseen un grupo carboxilo y no tienen, digamos, ramificaciones, ¿de acuerdo? En este caso aquí te presento 3 ácidos carboxílicos que son el mismo. De hecho, tú te vas a ver que el nombre es el mismo. Y vamos a contar carboncitos para que tú vayas viendo. Bueno, vamos a poner la primera regla. Dice que el nombre de esos compuestos se forma anteponiendo la palabra ácido. Es decir, vamos a empezar con la palabra ácido y cambiando la O final del alcano, porque acuérdate que eso parece un alcano, correspondiente por oico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el alcano pentano, pues le vamos a ver que se llame pentano, se llamará pentanoico. El carbono carboxílico, aquí lo dice el carbono carboxílico, siempre será el carbono número 1. ¿Cuál es el carbono carboxílico? Donde tenemos al COOH. En ese caso, ese es el carbono carboxílico, ese es el carbono carboxílico y aquí está el carbono carboxílico. Por lo tanto, si enumeramos la cadena, en este caso el 1, repito, es el carbono carboxílico. En los 3 casos, acuérdate que esas 3 estructuras son las mismas, nada más que se pueden plantear de diferente forma. Al final, fíjate cómo tienen todas 4 carbonos. Y al tener todos 4 carbonos, eso se llamaría ácido butanoico. Acuérdate que si el alcano de 4 carbonos se llama butano, pues vamos a cambiar la terminación O por oico y al principio le ponemos la palabra ácido butanoico. Vámonos con otro ejemplo. Lo que hay que hacer aquí es contar los carbonos. En este caso, si tú cuentas los carbonos de los dobleces, aquí tenemos el primer carbono, aquí el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo carbono. Esto sería entonces el ácido octanoico. Bien, vámonos con el siguiente. Aquí tenemos uno que de repente los alumnos suelen confundir porque parece que tienen 3 carbonos. Parece que este es uno, ese es otro y ese es otro. Pero no, aquí solo son 2 carbonos. Esta punta representa el enlace con el OH. No se vayan con la finta. Tenemos el carbono, el 1 es el carboxílico y tenemos que ese sería el segundo. Ese se llama entonces ácido etanoico. Etano, acuérdate que es el alcano de 2 carbonos, por eso empieza con etanoico. También se le conoce a este ácido, que es muy famoso, como ácido acético, ¿de acuerdo? Y también se le conoce como vinagre. O más que conocerlo como vinagre, es el componente principal del vinagre. El vinagre, que es una sustancia que utilizamos en la cocina, y que se lo solemos echar para agregar acidez a la cocina, pues el ácido acético o el ácido etanoico, que son sinónimos, bien, es el componente principal. Vámonos con los ácidos carboxílicos ramificados, que sería básicamente como los que ya hemos visto, pero con ramificaciones. En este caso, aquí te presento un ácido carboxílico ramificado y va a cambiar un poquito la manera en la que hoy vamos a trabajar con él. Lo primero es enumerar la cadena más larga, ¿de acuerdo? La cadena más larga que contenga al grupo carboxilo. En este caso, la cadena más larga sería esta. ¿Bien? No hay cadena más larga que esta en la estructura. Todo lo que esté sobrando, ¿de acuerdo? De la cadena, pues en este caso la cadena más larga, se conocen como radicales. Y los radicales en este caso son metiles. Voy a dar un poquito de pausa. Aquí acuérdate que un metil es aquel radical que solo tiene un carbono. Pues aquí solo hay un carbono, aquí hay un carbono y aquí hay un carbono. Por eso aquí tengo 3 metiles. El nombre, empezando con la palabra ácido, mucho ojo, ácido, nombramos a los radicales, es decir, la numeración de los radicales en la cadena principal. Por ejemplo, aquí tengo un metil, otro metil y otro metil en el carbono 5, enlazado en el carbono 6 y enlazado en el carbono 7. Por eso aquí tenemos 5,6,7 trimetil. Y aquí, fíjate cómo al decir trimetil, yo ya estoy diciéndole a la persona que está leyendo el mensaje que tengo 3 metiles. Por eso, si yo tuviera solo 2 metiles, se llamaría dimetil. Si tuviera solo un metil, metil a secas. Si tuviera 4 metiles, sería tetrametil. Bien, entonces repito, nombre ácido, indicando los números de la cadena en donde están enlazados los metiles, indicando con un prefijo cuántos metiles hay, 5, 6, 7 trimetil,
y cerramos con la cadena principal nonanoico. Porque si fuera un alcano de 9 carbonos sería nonano. Le quito la O a nonano y me queda nonanoico. Vámonos con bueno, aquí están las reglas, te las dejo para que tú veas. Siempre se empieza con la palabra ácido. A continuación se enumeran y nombran los radicales y se acomodan en orden alfabético. Aquí lo pusimos. Si hubiera, por ejemplo, otro radical, como por ejemplo el etil, pues habría que acomodar el etil primero que el metil porque es orden alfabético. Y por último se nombra la cadena principal con la terminación oico. Así de sencillo. Esas son las reglas para ácidos carboxílicos ramificados. Aquí tenemos otro ejemplo. Tú podrías darle pausa al video si quieres para cada estructura e intentar localizar la cadena más larga. Yo te lo voy a poner ahorita. Bien, aquí tenemos la cadena principal más larga. Incluso tú pudiste haber nombrado como al 8 a esta rama que está aquí. Es decir, este carbono pudo haber sido el 8 y aquí teníamos un metil. Pero una vez que ya encontré la cadena más larga, recuerda que empezamos con el 1 en el carbono carboxílico. Identificamos a los radicales. Aquí tenemos un radical, aquí tenemos un radical, aquí tenemos otro radical y aquí tenemos otro radical, que son los carbonos que están, repito, por afuera de la cadena principal. Si te fijas, hay una diferencia entre este radical con este radical. Aquí tenemos dos carbonos, por lo tanto se llama etil, igual que este, y aquí tenemos un carbono, por lo tanto se llama metil. Aquí cae el caso en el que si tenemos más de un radical, o sea, es decir, dos radicales diferentes, los vamos a acomodar en el nombre por orden alfabético. El nombre de esa estructura sería el ácido 4,5-dietil. ¿Y por qué empezamos con el etil en vez del metil? Porque la E está antes de la M. Entonces, ácido 4,5-dietil, porque en el carbono 4 y en el carbono 5 tengo enlazado al etil. 6,7-dimetil. Acuérdate que el 6 y el 7 es porque están enlazados aquí los metiles. Y terminamos con la palabra del ácido carboxílico de la cadena principal, que es el ácido octanoico. Entonces sería octanoico. Así de sencillo. Bien. Mucho ojo, de repente algunos alumnos empiezan a contar al revés, es decir, empiezan a contar del lado donde están más cerca los radicales. La regla para los ácidos carboxílicos es que el 1 invariantemente va a ser el carbono carboxílico. Muy bien, chavos, ya que terminamos con la parte de los ácidos simples, los ácidos que solo tienen un ácido, un grupo carboxilo, e incluso ya vimos con ramificaciones, vamos a ver ahora la nomenclatura para ácidos dicarboxílicos. Y los ácidos dicarboxílicos, pues está fácil, su nombre lo dice, son aquellos que tienen dos grupos carboxilos en su estructura. Bien, en este caso, lo único que hay que hacer es enumerar la cadena, enumerar y contar cuántos carbonos tiene, empezando el 1 en el carbono carboxílico. Y fíjate que podríamos empezar incluso del otro lado. Es decir, si tú quieres comenzar a contar del lado derecho, a partir de que el 1 sea este carboxilo, pues también se podría hacer. Al final el nombre es el mismo. Ácido hexano dioico. Fíjate cómo aquí incluimos un dioico porque están dos grupos carboxílicos. Esa es la única diferencia. Y aquí hay también otra diferencia, que el alcano se nombra completo. Ácido hexano, aquí nombramos el alcano completo y terminamos con dioico. Si fuera de 5, sería pentano dioico. Si fuera de 8, octano dioico. Y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, aquí tenemos tú lo puedes enumerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda porque están los dos grupos carboxilos. Yo, por ejemplo, lo voy a enumerar de la derecha y se llamaría ácido nonano dioico. porque tiene 9 carbonos, nombro el alcano nonano y termino con dioico porque son dos ácidos, dos grupos carboxilos. Incluso lo podría, repito, enumerar de izquierda a derecha. Pero vámonos con los ácidos dicarboxílicos ramificados. ¿Qué pasa si esos dicarboxílicos tienen ramificaciones? Por ejemplo, aquí, ¿dónde empezaría a contar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, aquí sí hay aquí sí tenemos una manera de enumerar. Aquí sí hay una regla. Y la regla dice que vas a enumerar en el carboxilo que esté localizado más cerca de algún radical. En este caso, tengo dos radicales, tengo un metil aquí, tengo otro metil, pues este metil está más cerca de este grupo carboxilo que este metil de este grupo carboxilo. Por lo tanto, aquí de hecho aquí lo dice, esta es la regla, cuando tengas dos grupos carboxilos en la misma cadena principal, comienza la cuenta del extremo más cercano a un radical. Por lo tanto, este va a ser mi carbono 1, porque este radical, repito, está más cerca de aquí que este radical de acá. Y con esto ya podríamos identificar qué radicales hay y nombrar como ya hemos visto con las reglas anteriores. Ácido 3,6 dimetil decanodioico.
analicemos el nombre de esta sustancia. ¿Por qué ácido 3,6-dimetildecanoedioico? Lo primero, ácido, pues ya sabemos que empezamos con la palabra ácido. El 3,6 es porque están ubicados en el 3 y en el 6 los dos metiles. Dimetil, porque ya dijimos que cuando tenemos dos metiles hay que indicar con un prefijo cuántos hay, dimetil, y cerramos con decanoedioico. Hay 10 carbonos, por lo tanto sería decano, el alcano es decano, y cerramos con dioico porque son dos grupos carboxilos. Vámonos con un siguiente ejemplo. Aquí la cuenta sería esta, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué empecé con el de abajo y no con el de arriba? Porque tengo un radical aquí, que es este, y está más cercano al de abajo que el de arriba. Bien. A este le vamos a conocer como ácido 2,6-butil-pentanodioico. Acuérdate que esta estructura es un sec-butil. Acuérdate que para que sea un sec-butil tiene que ser un radical de 4 carbonos. Fíjate que acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, pero el enlace se efectúa en el carbono número 2. Acuérdate que si este es el 1, este que está aquí debe ser el 2, ¿de acuerdo? Este no puede ser el 1 porque la cuenta pues sería 3, ¿de acuerdo? Y acuérdate que cuando tenemos que nombrar a un radical, siempre vamos a empezar con el carbono, el extremo, el carbono que se encuentra en el extremo más cercano al enlace. En este caso, este extremo está más cercano a este que comparado con este. Entonces, aquí sería, ese es el segundo carbono y sería un sec-butil. Hay terbutil, hay isobutil, tenemos el butil a secas, es decir, el N-butil, y todo esto va a depender, repito, de cómo esté enlazado este radical de 4 carbonos. Pero repito, esto es un concepto que deberías saber, o es un concepto básico que deberías saber antes de ver este video. Entonces, el número 2 que está aquí es porque está enlazado al segundo carbono, el sec-butil, porque ya platicamos porque es un sec-butil, y tenemos el pentano. ¿Por qué pentano? Porque tenemos 5 carbonos, y dioico por la terminación de indicando 2 grupos carboxilos. Bien, ácido benzoico. Ya explicamos los ácidos carboxílicos simples, los ácidos carboxílicos que tienen 2 grupos carboxilos. Ahora vamos a explicar qué pasa cuando tenemos un ácido pegado a un grupo benceno. En este caso tenemos el benceno ligado al grupo carboxilo. Se puede ver de cualquiera de las 3 formas, se podría ver. Por eso te las presento para que no te vayas a perder. Bien, a esta sustancia o a esta estructura se le llama ácido benzoico. Bien. Bueno, a lo mejor no está claro para ti, benceno, y unimos con la palabra o terminación oico. En vez de decir benceno, decimos ácido benzoico. Bueno, aquí tengo un ejemplo donde tengo el ácido benzoico y tengo un radical ligado a la cadena del benceno. En este caso se va a llamar ácido 2-metilbenzoico. ¿Por qué ácido 2? Bueno, el 1 siempre va a ser este carbono que está ligado al grupo carboxilo. Fíjate cómo el 1 aquí ya no es el carbono carboxílico. El 1 es el carbono del benceno unido a este grupo carboxílico. Bien, mucho ojo, es una primera diferencia que tienes que tener en cuenta a la hora de nombrar ese tipo de compuestos. El 1 aquí ya no es el carboxílico, sino es el carbono del benceno unido a ese carbono carboxílico. Ahora bien, ¿por qué este es 2? Porque si yo cuento del otro lado, este me daría 5. Perdón, me daría 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa cuenta es más larga que si yo lo hago a partir de aquí. Esta regla tiene que ver con la nomenclatura del benceno, es decir, la nomenclatura de los aromáticos que tuviste que haber visto antes de haber visto ese tema. Por cierto, si no has visto ese video, te lo recomiendo, está aquí en mi canal, donde hablo de la nomenclatura de los aromáticos. Bueno, ya tenemos entonces que ese es el 1, y este grupo, repito, metil, está más cerca, o este radical metil está más cerca de este carbono por este lado que por el otro lado. Entonces, este es el 2-metil, ahí está aquí el metil, aquí está el 2-metil, y terminamos con la palabra benzoico. Todos los compuestos que tengan al ácido benzoico van a terminar con la palabra benzoico. También se podría llamar ácido orto-metilbenzoico. Acuérdate que aquí estamos en una posición 1-2 y cuando tenemos un benceno con posición 1-2, también se puede utilizar la nomenclatura orto-metopara. Si tenemos posición 1-2 va a ser orto, si tenemos posición 1-3 va a ser
meta y tenemos posición 1, 4, va a ser posición para. ¿De acuerdo? Repito, todo eso son conocimientos previos que deberías tener antes de ver este video. En este caso tenemos ahora dos ejemplos, ahora con bromo, y aquí tenemos un etil. A este le llamaríamos ácido 3-bromo-benzoico. ¿Por qué 3? Porque dijimos que ese es el 1, donde está enlazado al carboxilo. La cuenta la haríamos hacia este lado, no hacia abajo, porque la cuenta hacia aquí sería más corta. Entonces aquí tengo el 3-bromo, y terminamos con la palabra benzoico. En el caso de este sería el ácido 4-etilbenzoico, porque en el carbono 1 está enlazado al grupo carboxilo. Aquí no importa si voy por debajo o voy por arriba, la cuenta al final sería 4. Y en el 4 tengo enlazado un etil, por eso sería ácido 4-etilbenzoico. Este también podría haberse llamado ácido meta-bromobenzoico, es decir, en vez de usar el 3, uso una M en referencia a meta, porque tenemos posición 1,3, ácido meta-bromobenzoico, y ese sería el ácido para-etilbenzoico. Acuérdate que la posición 1,4 se puede utilizar la nomenclatura para. Bien, ¿qué pasa si tengo ahora, en vez de tener solo un radical, tengo dos radicales? Si tengo dos radicales, por ejemplo, se llamaría ácido 2,3-dimetilbenzoico. ¿Por qué ácido 2,3? Bueno, el 1, ya dijimos cuál es el 1, y ese sería el 2, y este el 3. Acuérdate que no los puedo nombrar del otro lado porque la cuenta sería más larga. Entonces, 2,3, porque tengo en el 2 y en el 3 dos metiles. Acuérdate que utilizamos el prefijo para indicar que son dos metiles, eso es dimetil, y cerramos con la palabra benzoico. En este caso tengo yo dos etiles, aquí tengo un etil, acá tengo otro etil, el 1 sería, ya sabes cuál, 1 que está aquí, y aquí la cuenta sería ese 2, aquí el 3 y aquí el 4. Ácido 2,4, porque en el 2 y en el 4 tengo enlazados al etil, se llamaría dietil porque son dos etiles, y cerramos con la palabra benzoico. Un error común es contar hacia el otro lado, es decir, un alumno que no sabe muy bien el tema, lo pudo haber llamado, aquí sería el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5 y aquí el 6, le pudo haber llamado ácido 4,6 dietilbenzoico, y el ácido 4,6 estaría mal, repito, porque la cuenta sería más larga. Bien, aquí te cambio el ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tengo pues radicales distintos? Lo único que tienes que hacer es acomodarlos alfabéticamente. En este caso, el 1 sería este, la cuenta más corta sería empezar a contar por aquí, y empezamos con el 4, porque el 4 está enlazado a un etil, alfabéticamente la E de etil iría antes que la M de metil. Por eso tenemos 4 etil, 2 metil y cerramos con benzoico. Aquí tenemos un bromo, aquí tenemos un grupo nitro. La cuenta empezaría, repito, de este lado, aquí es el 1, porque está pegado al grupo carboxilo. Empezamos con la cuenta más corta, que sería esta, que es el 2-bromo. Fíjate que si yo me voy por este lado, hasta el 3 aparece un radical. Entonces, por eso empezamos de este lado, porque en la cuenta 2 ya llevamos un radical. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y empezamos a nombrar el bromo. ¿Por qué el bromo primero? Porque la B de bromo va antes que la N de nitrógeno. Entonces tenemos 2 bromo, 5 nitro, ese es un grupo nitro. Si no lo conoces, te lo presento, el NO2 enlazado a compuestos orgánicos se llama grupo nitro. Entonces ácido 2 bromo, 5 nitro, y terminamos con la palabra benzoico. Y con ese, chavos, llegamos al final de la nomenclatura de ácidos carboxílicos. Nuestro siguiente video, como ya puedes ver, va a ser sobre nomenclatura de ésteres. Y espero que te haya servido esto. La verdad es que cubrimos la mayor cantidad de posibles casos. Y cualquier duda, chavos, estoy al pendiente con pues el contacto que podamos tener, ya sea por este medio de YouTube o por la plataforma de Wadi Virtual. Nos vemos en la siguiente, chavos. Saludos.